de Israel acaba de cumplir 70 años. Pompa militar, fuegos artificiales y un discurso del primer ministro Benjamín Netanyahu que aseguró: no tengo dudas de que dentro de 70 años Israel será aún más fuerte. Claro que esto es motivo de festejo para unos y de bronca para otros. Por eso, este aniversario número 70 de Israel coincide con una sangrienta ola de protestas palestinas. La Marcha del Retorno empezó el 30 de marzo en la frontera con Israel. En más de un mes de protestas, los francotiradores militares israelíes asesinaron a por lo menos 109 palestinos e hirieron a unos 12.000 hombres, mujeres y niños. ¿Pero por qué Marcha del Retorno? ¿Y qué tiene esto que ver con el aniversario de Israel? Hagamos memoria. A comienzos del siglo XX, la región de Palestina pertenecía al Imperio Otomano y estaba ocupada mayoritariamente por árabes, pero una fuerte inmigración judía comenzó a generar resistencia en la comunidad. Los judíos, perseguidos en Europa, buscaban establecer su propio estado allí. ¿Por qué? Porque según una profecía, Dios había prometido esa región de la tierra a Abraham. El Imperio Otomano se desintegra en la Primera Guerra Mundial. Entonces, la Sociedad de las Naciones le da al Reino Unido el mandato para administrar ese territorio. Con la Segunda Guerra Mundial y el horror del Holocausto, aumentó la presión por establecer un Estado judío. Así, en 1947, la ONU aprobó un plan para la partición de Palestina que recomendaba la creación de un Estado árabe independiente y uno judío, al que le cedía el 55% del territorio. Pero en esa porción de tierra ya vivía gente, ya tenían sus tradiciones, sus hogares, sus raíces. Por eso los árabes no aceptaron el plan que los israelíes sí. Nunca se implementó. Sin embargo, unos meses después, un día antes de que expirara el mandato británico sobre Palestina, el 14 de mayo de 1948, Israel decidió declarar su independencia. Así nace, hace 70 años, el Estado de Israel. Exactamente al día siguiente, Egipto, Jordania, Siria, el Líbano e Irak invadieron este territorio. Fue la primera guerra árabe-israelí. Sin embargo, salieron perdiendo. Es que el territorio inicialmente previsto por las Naciones Unidas para un Estado árabe se redujo a la mitad. Para los palestinos comenzó la Nakba, así designan al día de la catástrofe, el inicio de la tragedia nacional. Es que más de 700.000 palestinos fueron expulsados por tropas israelíes y debieron huir a países vecinos. Muchos de ellos, hoy considerados refugiados por la ONU, aún conservan las llaves de las casas que les robaron. La llave se ha convertido en el símbolo del derecho a volver. Pero 1948 no sería el último enfrentamiento. Conocida como la Guerra de los 6 días, este conflicto de 1967 fue una victoria aplastante de Israel sobre la coalición árabe. Es que Israel multiplicó el tamaño de su territorio al quitarle porciones de tierra a Egipto, Siria y Jordania. –1973, Guerra del Yom Kippur. Una coalición árabe lanzó un ataque sorpresa conjunto en los territorios ocupados por Israel. Fue durante el Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo. Estas guerras han ido cambiando la propiedad de la tierra en esta parte del mundo. Tras la creación del Estado de Israel y la Primera Guerra Árabe-Israelí, la división que había quedado definida se echó por la borda. Israel supo conquistar casi la totalidad del territorio. Hoy, los territorios palestinos son Cisjordania y la Franja de Gaza, un territorio muy chiquito pero en el que viven casi 2 millones de personas.
Estos territorios no están juntos, sino que se encuentran a unos 45 kilómetros de distancia. En el medio está Israel, que impide la comunicación y el traslado entre uno y otro. ¿Hubo intentos de establecer la paz? Un montón de hojas de ruta, pero ninguna logró su objetivo. Por eso, de manera intermitente, ha habido ataques de uno y otro lado. Sin embargo, la supremacía militar de Israel, que recibe ayuda de Estados Unidos, ha marcado siempre la desigualdad en este conflicto. La dificultad de lograr una solución mucho tiene que ver con el componente religioso. Es que en el medio está Jerusalén. ¿Por qué es este uno de los puntos más conflictivos? Porque en una sociedad muy pequeña existen objetos que las tres religiones monoteístas más importantes consideran como sagrados. Allí están el Santo Sepulcro de los cristianos, el Muro de los Lamentos de los judíos y la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa de los musulmanes. El eje del conflicto hoy está en la ocupación. Más allá de las opiniones, Israel ocupa hoy un territorio que, según Naciones Unidas, no le pertenece. La ONU reconoce los primeros límites de Israel, pero a través de su resolución 242 de 1967 establece claramente que Israel debe retirarse de los territorios que ocupó en esa guerra. Como si esto fuera poco, la última estrategia de ocupación son los asentamientos ilegales. Los asentamientos son colonias que Israel construye en territorios palestinos, una especie de barrios privados para israelíes. La ocupación significa demolición de hogares palestinos, pero también militares israelíes controlando lo que queda de Palestina. Significa censura, restricción de libertades, torturas sistemáticas y muerte. Algunos analistas hablan del apartheid israelí, porque los palestinos son de hecho ciudadanos de segunda clase. Todo eso es lo que celebra hoy Israel, además de su derecho a existir. Estas también son imágenes de su aniversario número 70.